Experimento del pequeño Albert. En 1920, el psicólogo John Watson, uno de los principales exponentes de la psicología conductista, quiso estudiar si los miedos podían adquirirse por condicionamiento. Para ello, este bebé fue expuesto por primera vez a objetos y animales reales, como una rata, un conejo, un mono, máscaras y muchos otros, ante los cuales no hubo reacción de miedo. El experimento comenzó presentándole a Albert una rata de laboratorio para que interactuara con ella de manera libre. A medida que avanzaban las pruebas, Watson y su asistente comenzaron a golpear una barra de acero, produciendo un fuerte ruido cada vez que Albert tocaba la rata. Tras repetir este proceso varias veces y tal y como se esperaba, el niño empezó a sentir miedo hacia la rata por sí sola. Posteriormente, notaron que presentaba reacciones similares ante otros animales y objetos peludos. El experimento duró más de 3 meses y finalizó de forma abrupta. A Albert se le indujo una fobia, y no destinaron tiempo en este experimento para eliminarla. Hasta el día de hoy, la historia del pequeño Albert sigue siendo objeto de discusión en la psicología. Ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Criar un mono con un bebé. Este experimento fue realizado en la vida real por el psicólogo Miles Kellogg, para demostrar si era cierto que los primates y los humanos eran muy parecidos. Le pareció una buena idea usar a su hijo de 10 meses y a un chimpancé de 7 meses. A pesar de que a algunos les pareció una locura, el experimento no se interrumpió, y sometió a ambos a varias pruebas. Los trató igual y los vistió igual. También midió sus cuerpos, fuerza, locomoción, reflejos, memoria, vocalización y presión arterial. Sin embargo, cuando finalmente obtuvo resultados, supo que su hijo había sufrido las consecuencias y que había arruinado su corta vida. El mono creció y aprendió algunos comportamientos más rápido que el niño. Comía con cubiertos, aprendió a ir al baño solo, daba besos y hasta ofrecía disculpas. El niño gruñía, mordía e incluso jadeaba para pedir algo. No era capaz de pronunciar más de 3 palabras. Aunque al principio creyó poder solucionarlo e hizo de todo para que el bebé actuara como los niños de su edad, ninguno de sus esfuerzos valió la pena. Mientras veían la buena respuesta del chimpancé, que logró seguir órdenes mejor que su hijo e incluso dar besos y pedir perdón en señas, tomó la decisión de frenar el experimento por el bienestar del pequeño. Sabía que si seguía, sería mucho peor, así que, en lugar de durar 5 años, terminó en 9 meses. Afortunadamente, con el paso de los meses, el pequeño pudo recuperarse. Sin embargo, la chimpancé no corrió con la misma suerte, ya que tan pronto volvió a su antiguo hogar, el Parque Orange, donde vivía con su madre y otros primates en cautiverio, perdió la vida tan solo un año después, debido a que no pudo adaptarse. Por desgracia, el destino del niño no fue mejor. En la década de los años 60, el psicólogo Harry Harlow llevó a cabo un controvertido experimento para comprender la importancia del apego de los recién nacidos hacia sus madres. Harlow creía que la necesidad de alimentarse era más fuerte que la de recibir afecto y para demostrarlo, él y su esposa Margaret reunieron a decenas de monos en un laboratorio de la Universidad de Wisconsin. La idea detrás del experimento era analizar cómo reaccionaban los primates al ser separados de sus progenitoras. Por lo tanto, cerraron a los recién nacidos en jaulas aisladas por completo de sus madres y otros monos. En esa oscura y triste soledad, les proporcionaron comida y bebida para probar su punto. El experimento comenzó con Harlow diseñando 2 madres artificiales y colocándolas dentro de la jaula de los monos. Una de ellas estaba hecha de alambre y tenía un biberón incorporado, y tenía la forma de una hembra. La segunda estructura estaba hecha con una manta a la que los monos se habían aferrado al nacer. Esta estructura también tenía la forma de sus progenitoras. El psicólogo esperaba que las crías prefirieran a la madre que les proporcionaba alimento en lugar de la estructura hecha con la manta. Sin embargo, Harlow se llevó una dura sorpresa cuando observó que los monos decidieron no comer de los alimentos y elegían quedarse junto a la madre de tela cubierta con su manta, incluso si eso significaba no comer durante muchos días. El psicólogo entendió que, para los monos, la necesidad de contacto y afecto era superior a la de recibir alimento. Sin embargo, lo que hizo cruel este experimento fue el tiempo que los animales permanecieron aislados, que iba desde las 6 semanas hasta un año.
Por lo tanto, el estudio fue muy cuestionado y criticado por el trato y la forma en que se sometió a los animales. Harlow se defendió argumentando que sus hallazgos ayudarían a mejorar la vida de millones de niños en el mundo. Los tres Jesucristos. Este experimento tuvo lugar en 1959 en el Hospital Mental de Michigan, Estados Unidos. 3 pacientes compartían un delirio de identidad, afirmaban ser la reencarnación de Jesucristo. El Dr. Milton organizó un primer encuentro con los 3 pacientes en una pequeña sala del hospital y les explicó que vivirían juntos desde ese día, solicitándoles que se presentaran. Como era de esperar, desde el momento en que el primer paciente afirmó ser Jesucristo, los otros 2 pacientes comenzaron a discutir con él, argumentando que era un impostor y cada uno reclamaba ser el verdadero Jesucristo. Fue entonces cuando comenzó el experimento. Durante los meses siguientes, el Dr. Milton obligó a los 3 pacientes a permanecer juntos, lo que provocaba peleas continuas, incluso agresiones físicas. Cada uno estaba convencido de ser Jesucristo y de que los demás eran impostores. Con el tiempo, la atención y la agresión física aumentan, en lugar de mejorar la salud mental de los pacientes, esto empeora aún más. Sin embargo, finalmente, después de pasar mucho tiempo juntos, los pacientes comenzaron a adaptarse. Uno de los pacientes dejó de pelear y llegó a la conclusión de que los otros 2 estaban completamente locos, que en realidad eran pacientes de un hospital psiquiátrico y que él era el verdadero Jesucristo. El segundo paciente pensaba que los otros 2 eran cadáveres que funcionaban con máquinas para atormentarlo. El tercer paciente, sus delirios de identidad evolucionaron. Fue en ese momento que el doctor decidió pasar a la siguiente fase del experimento. Comenzó a enviar cartas al tercer paciente, firmadas por su supuesta esposa, Madame Chetin. Cada vez que el paciente recibía una carta, empezaba a llorar de emoción. Sin embargo, el doctor decidió enviarle una última carta en la que le explicaba que todo era un delirio y le recordaba su verdadero nombre. El médico pensaba que esto provocaría una crisis emocional que lograría despertarlo de su delirio de identidad. Pero el resultado fue negativo. La salud mental del paciente empeoró grandemente y entró en una crisis emocional que lo alejó completamente de la realidad. Perdió todo su razonamiento y su condición se volvió irreversible. El 15 de agosto de 1961, el Dr. Milton ayudó a que su experimento fuera un fracaso, ya que en lugar de ayudar a los pacientes, empeoró su condición. Además, durante el experimento se dio cuenta de algo terrible. Jamás se había preocupado por la salud de los pacientes. Para él, eran simples objetos de laboratorio. En palabras de Milton, él se había convertido en el cuarto Jesucristo en el hospital, sintiendo que tenía el control de la vida de sus pacientes y había jugado a ser Dios con la vida de ellos. Lo que Milton desconocía en esa época es que la esquizofrenia depende de la estructura y la química del cerebro, por lo que ese tipo de terapias no funcionaría con ellos. El experimento de las expresiones faciales. Consistía en estudiar si las personas tenían la misma reacción ante los mismos estímulos. El autor de todo esto era Carney Landis, un psicólogo de una universidad en Minnesota. Para lograr todo esto, sometió a un grupo de personas, junto con un niño de 13 años, a diferentes pruebas físicas, psicológicas y emocionales. Para facilitar la comparación, marcó sus rostros con líneas para poder resaltar las muecas y los movimientos relativos de los músculos faciales. Al principio, los participantes tenían que hacer cosas muy inofensivas e ir aumentando el nivel hasta llegar al punto de darles choques eléctricos. Mientras esto ocurría, fotografiaban a las personas para captar sus reacciones. En un principio, se les aplicaron pruebas sencillas y muy básicas. Se les hacía escuchar música, oler cosas como amoníaco, leer partes de libros y tocar unas ranas. Al no obtener un buen resultado, Landis decidió aumentar el nivel. Colocó un ratón vivo en la mano izquierda de los voluntarios y un cuchillo en la derecha, y ellos debían decapitar al ratón. Muchos no querían hacerlo e incluso pensaban que era una mala broma, pero no lo era. Debían seguir órdenes.
Si no lo hacían, él mismo lo decapitaría frente a sus ojos. Después de que esto ocurriera, casi la mitad de las personas del grupo siguieron las órdenes y decapitaron al ratón, mientras que los otros mostraron disgusto y provocó que algunos lloraran. Al terminar la investigación, Carney Landis llegó a la conclusión de que no existen patrones únicos de reacción ante las mismas emociones. El experimento prohibido. Jenny Willey, más conocida como la niña salvaje, pasó sus primeros años de vida en una terrible situación de abuso. Desde su nacimiento, fue confinada en una silla en un sótano oscuro, privada de contacto humano, por un padre que creía que tenía retraso mental. Esta cruel privación no solo la mantuvo alejada de su madre, sino que también le prohibió llorar, hablar o hacer cualquier ruido bajo amenaza de castigarla físicamente. Se dice que pasaba los días encerrada en una habitación, ataviada únicamente con un pañal y atada a una silla orinal. La madre de Jenny, quien también tenía problemas de visión y era sumisa, no pudo proteger a su hija de esta pesadilla. Fue en noviembre de 1970 cuando finalmente pudo escapar de su cautiverio junto con Jenny. Cuando finalmente se liberó de aquel oscuro encierro, después de 11 años, Jenny se había convertido en una niña sin habilidades básicas. No sabía caminar ni hablar, sufría de incontinencia, escupía y no podía masticar adecuadamente. Su peso era de tan solo 27 kilos, y parecía mucho más pequeña de lo que en realidad era. Después de su liberación, el Instituto Nacional de Salud Mental financió la investigación sobre Jenny y su experiencia de aislamiento. A partir de 1971, un equipo de psicólogos e investigadores la estudió en profundidad y comenzó su proceso de rehabilitación. En los meses siguientes, Jenny logró mejorar sus habilidades, pudo realizar actividades cotidianas como ir al baño por sí misma y comenzó a relacionarse con las personas, aunque solo podía pronunciar palabras sueltas. Sin embargo, el lenguaje seguía siendo un desafío insuperable para Jenny. A pesar de los esfuerzos por enseñarle a hablar como a cualquier niño, nunca pudo formar oraciones coherentes ni comprender la gramática. La niña solo entendía 20 palabras, la mayor parte de las cuales eran cortas y negativas, algunas eran, detente y ya basta. Con el tiempo, la Asociación de Salud Mental de Estados Unidos cuestionó la validez científica del tratamiento y decidió suspenderlo. Jenny quedó bajo el cuidado de médicos y fue trasladada a 6 hogares diferentes, donde lamentablemente fue maltratada, lo que resultó en una regresión significativa de sus habilidades. Trágicamente, después de un incidente en el que fue castigada por vomitar, Jenny dejó de hablar por completo. Desde entonces, se ha perdido el rastro de su paradero, y lo último que se supo es que fue trasladada a un hogar de cuidado para adultos. Antonio Egas Moniz, el creador de la lobotomía. La lobotomía es una técnica quirúrgica que se realizaba para combatir los trastornos mentales y que fue popularizada y perfeccionada por el médico Walter Freeman. Consistía en cortar las conexiones del lóbulo frontal con el resto del cerebro mediante la inserción de un picahielo a través del ojo. Esta práctica ganó gran notoriedad, y Freeman llegó a realizar más de 2000 lobotomías a lo largo de su carrera, incluso comenzó a aplicarla en casos que no estaban relacionados con trastornos mentales. Las personas a las que se les realizaba lobotomías presentaban a corto y largo plazo diversos síntomas y señales que, en lugar de mejorar su salud, la empeoraban. Mostraban signos de confusión, problemas de incontinencia, alteraciones en la conducta e incluso algunos desarrollaban comportamientos infantiles. Esta práctica comenzó a dejar de realizarse en la década de 1950, con la aparición de los psicofármacos, que resultaron ser más eficaces y de aplicación más sencilla. Además, los malos resultados de las prácticas de Freeman y la falta de base científica hicieron que muchos profesionales se opusieran a ellas, lo que finalmente llevó al abandono de esta técnica, convirtiéndola en una etapa oscura de la medicina. Ilya Ivanov. Nació en 1870 en el Imperio Ruso de la dinastía Romanov, donde estudió biología y se convirtió en profesor a tiempo completo.
Con el cambio de siglo, perfeccionó la inseminación artificial y su uso práctico. Se especializó en hibridación, realizando mezclas entre diferentes especies, como la cebra y el burro, el conejo y la liebre, y muchas más. Luego, se le ocurrió la idea de mejorar la raza humana, tratando de crear un hombre mono. El gobierno soviético financió esta idea y permitió que llevara a cabo sus experimentos en África. Viajó a África en busca de chimpancés, a los que inseminó con esperma humano. Sin embargo, todos los resultados de sus pruebas fueron negativos. Ivanov solicitó una autorización al gobierno soviético para hacer lo contrario, es decir, inseminar a mujeres con esperma de chimpancé sin que ellas lo supieran. Pero, no recibió autorización para este experimento. La persona que financió todo esto ayudó a Ivanov por última vez, dándole una autorización para trasladarse a las orillas del Mar Negro, donde el clima era adecuado para los monos. Mientras esperaba la llegada de los monos, Ivanov buscó mujeres candidatas que deseaban quedar embarazadas para el experimento. Después de semanas de explicaciones y persuasión, obtuvo 5 voluntarias de entre 16 y 20 años. Para mala suerte de Ivanov, cuando llegaron los chimpancés, estaban enfermos, cansados y con fiebre, y murieron, quedando solo un chimpancé llamado Tarzán, que tampoco vivió mucho tiempo como para extraer una muestra de esperma para la inseminación. Luego de recibir la noticia, Gorbunov, el financiero de todo esto, decidió dar por finalizado el proyecto. Después, Ivanov fue arrestado por la policía secreta y tiempo después perdió la vida debido a un derrame cerebral. Elefante con ácido. El 3 de agosto de 1962, investigadores del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oklahoma, dirigidos por el reconocido colaborador de la CIA, el Dr. Louis West, querían conocer los efectos de la dietilamida de ácido lisérgico, más conocida como LSD, una sustancia que se encontraba en apogeo por aquellos años en la nación estadounidense. Por esto, decidieron utilizar a Tusko, un elefante indio de 3.000 kilogramos del zoológico de Oklahoma, como modelo animal para el experimento. La finalidad principal era ayudar a comprender el violento frenesí que los elefantes machos experimentan 1 o 2 veces al año tras completar su maduración sexual, esto con el impulso de las reacciones de la sustancia. Tusko había iniciado el día con calma en su granero, ignorando lo que estaba por suceder. El elefante estaba a punto de convertirse en el primer elefante que recibiría una dosis de LSD, o mejor dicho, ese día se convertiría en el receptor de la mayor dosis de la sustancia administrada a cualquier criatura en este planeta. West y el resto del equipo suministraron a Tusko una dosis de 297 miligramos de LSD mediante un dardo disparado con un rifle. Alrededor de 5 minutos después de recibir la dosis, el elefante comenzó a comportarse de manera extraña y evidenciaba ligeros espasmos que iniciaron en las extremidades inferiores, al punto de que sus rodillas acabaron desplomándose en el suelo mientras Tusko intentaba ponerse de pie nuevamente. Pasados 20 minutos de haberle disparado el dardo, se le suministraron 2.800 miligramos de clorhidrato de promacina, para combatir la acción del LSD en el organismo del elefante. Sin embargo, esto solo consiguió disminuir levemente las convulsiones y la dificultad respiratoria. 1 hora después, el Dr. West le suministró una cantidad sin medir de pentobarbital, un barbitúrico con propiedades sedantes, hipnóticas y anticonvulsivas. En un intento sin éxito de salvar al elefante. Tusko murió 1 hora y 40 minutos después de haberle suministrado la primera dosis de LSD. Tras el fallido experimento, surgieron muchas dudas sobre qué pudo ocurrirle a Tusko. La principal fue de la mortal sustancia. Desde el primer momento se aseguró que el LSD fue responsable de la muerte de Tusko, aunque algunos expertos críticos cuestionaron públicamente esta afirmación, ya que pudo haber sido la desmedida cantidad que le inyectaron al elefante, ya que le inyectaron 3.000 veces más, a lo que puede llegar a consumir una persona. Otros plantean que lo que pudo matar al elefante fue el clorhidrato de promacina, que se resume en la precipitada caída de la presión arterial sanguínea tras haber estado de pie mucho tiempo, lo que impide que la cantidad normal de este fluido regrese al corazón y, como consecuencia, que una cantidad adecuada de sangre circule hacia el cuerpo, principalmente el cerebro. La muerte de Tusko se considera uno de los peores experimentos realizados en un ser vivo. Bruce Reimer. Un gemelo que llevaba una vida con sus padres y su hermano, llamado Brian Reimer.
A una edad muy temprana, los gemelos comenzaron a tener problemas para orinar, hasta el punto en que sus padres decidieron someterlos a una cirugía. La cirugía era bastante sencilla, por lo que sus padres decidieron regresar a casa a descansar. Sin embargo, recibieron una trágica llamada en sus teléfonos celulares. Mientras el doctor estaba operando a Bruce, se equivocó de instrumento y en lugar de un bisturí común, utilizó un cauterizador, mutilando el miembro de Bruce e iniciando una pesadilla completa. Pasaron muchos meses, y los padres finalmente se enteraron del Dr. John Money, un especialista en cambios de género. Según el doctor, no era la biología lo que determinaba el sexo, sino la forma en que uno era criado. Según el doctor, Bruce tenía más posibilidades de crecer como una niña feliz que como un niño sin genitales masculinos. Los padres decidieron seguir el consejo del doctor y llevaron a cabo este horrible experimento. Cuando tenía 22 meses, se le practicó una orquidectomía, extirpando los testículos. Se le sometió a un tratamiento de estrógenos y se le cambió el nombre por Brenda. Pasaron algunos años, y todo parecía relativamente normal, hasta que todo comenzó a cambiar. Cuando Brenda comenzó a interactuar con otros niños, se notaba una mayor vitalidad en ella. Era más enérgica y siempre era la líder del grupo. Cuando los niños tenían 9 años, el Dr. Money publicó un estudio detallando sus observaciones y afirmó que el experimento había sido un éxito total. Nadie sabía que Brenda era la niña cuyo caso estaban leyendo en los medios. Su comportamiento era tan normal como el de cualquier niña y difería claramente del comportamiento masculino de su hermano gemelo, expresó el especialista. Sin embargo, la realidad era otra. Cuando Brenda alcanzó la pubertad a los 13 años, comenzó a mostrar sentimientos intrusivos. Su madre dijo en algunas entrevistas: "Pude ver que Brenda no era feliz como niña. Era muy rebelde, muy masculina y no podía persuadirla para que hiciera cosas femeninas. Brenda casi no tuvo amigos durante su infancia. Todos se burlaban de ella y la llamaban la mujer cavernícola, mencionando que era una niña muy sola". Ante esta incómoda situación, los padres de Bruce optaron por no seguir consultando al Dr. Money, y años después, sumidos en una inmensa desesperación, no les quedó otra opción que decirle la verdad a Bruce. Le contaron que en realidad era Bruce, que había nacido como un hombre. Brenda o Bruce expresó un gran alivio al recibir estas noticias, ya que todas las incomodidades que sintió en su infancia tenían sentido. Ahora tenía la respuesta de por qué nunca encajó. Inmediatamente decidió someterse a terapias hormonales y operaciones para reconstruir sus genitales, y cambió su nombre a David. También se casó con una mujer y, aunque no pudo tener hijos biológicos, adoptó a 3 niños. A pesar de creer que esta pesadilla había terminado, habían sufrido demasiados traumas. Brian, el hermano de Bruce, perdió la vida a los 36 años de edad debido a una sobredosis. Brian había estado deprimido durante años debido a la condición de Bruce y la falta de atención de sus padres, quienes se centraron en mantener una mentira insostenible. Bruce, transformado en Brenda y luego en David, también se vio afectado por la situación y se hundió en una depresión. Decidió finalizar con su vida. Nicolás Minovici. Fue un científico rumano que tenía un especial interés en estudiar cómo reaccionaba el cuerpo humano ante los ahorcamientos. Presenció más de 200 ahorcamientos en vivo, pero nunca logró comprender lo más importante del asunto, ya que nadie podía relatar lo que sentía durante el acto, dado a que nadie sobrevivía. ¿Cómo podría obtener un testimonio de primera mano? Fue entonces cuando se le ocurrió una idea: ahorcarse a sí mismo para averiguarlo. Durante 2 semanas, llevó a cabo 12 experimentos de ahorcamiento en los que él mismo era el sujeto, junto con sus colaboradores, para observar lo que sucedía. Ninguno llegó a morir, ya que siempre detenían el proceso a tiempo, pero todos llegaron a la misma conclusión: era extremadamente doloroso. Repitieron los experimentos utilizando diferentes métodos para atar la cuerda, como cuerdas de zapato y cintas, y observaron fenómenos asociados, como alteraciones en la visión, cambios en el color de la piel y zumbidos en los oídos. En su experimento final, solo pudo permanecer de pie durante 4 segundos antes de dar la señal a sus ayudantes para detener el experimento. Nicolae mencionó que el dolor era tan insoportable que no podían soportarlo por más de unos segundos. Después de eso, sufrió dificultades para tragar alimentos e incluso bebidas.
El experimento Vladimir o el experimento del animal bicéfalo. Vladimir Petrovich, un científico soviético que fue uno de los pioneros en trasplantes de órganos, logró importantes avances en este campo, llegando a obsesionarse con hasta dónde podía llegar la ingeniería humana. Desde temprana edad, Vladimir se interesó en un fisiólogo ruso llamado Pavlov, conocido por sus experimentos en perros. Sin embargo, en aquel entonces, esta rama de la cirugía era muy mal vista por el mundo. Pero Joseph Stalin, político, dictador y secretario del Comité del Partido Comunista, lo ayudó a crear laboratorios secretos donde se podían realizar experimentos con animales. Con toda la ambición que caracterizaba a Vladimir, decidió llevar a cabo su experimento más ambicioso, que consistía en unir la cabeza y las patas delanteras de un perro al cuerpo de otro, para crear el primer bicéfalo de la historia. Para la operación, eligió a un pastor alemán que encontró en la calle, al que llamaban Brodyaga, o vagabundo, y a otro animal mucho más pequeño llamado Shatka. Después de dormir a ambos animales, Vladimir amputó la parte inferior del cuerpo del perro pequeño, cortó la columna vertebral y mantuvo conectado su corazón y pulmones. Luego, con el perro grande, hicieron una incisión en la parte trasera del cuello, donde se podía ver la vena yugular y la columna vertebral. Todo esto se hizo para unirlo con las venas principales del perro más grande, compartiendo así varios vasos sanguíneos y el corazón. La cirugía duró alrededor de 3 horas, cuando los perros despertaron, pudieron abrir los ojos, comer y tragar, aunque la perrita Shatka no podía beber agua, ya que su sistema digestivo no estaba conectado. Los perros lograron mantenerse con vida durante unos días, pero finalmente murieron. Robert Cornish. Fue un científico que siempre se sintió atraído por la idea de devolver la vida a los muertos, y lo logró. Los métodos que utilizó son un tanto peculiares. En 1930, ideó un sistema que consistía en fijar el cadáver de un fallecido reciente a un plano giratorio y moverlo de arriba a abajo. Era posible hacer que la sangre circulara de nuevo y que se reactivaran las funciones cerebrales y cardíacas. Sus primeros experimentos no tuvieron mucho éxito, aunque aseguraba que les devolvía el color a los pálidos rostros, e incluso había detectado una señal de pulso. Mejoró el sistema inyectando adrenalina y anticoagulantes justo antes de rotarlos, y sorprendentemente, obtuvo resultados. El experimento también funcionó con algunos perros que anteriormente habían sido inyectados, de este modo los perros morían clínicamente, listos para el experimento. Después de todo el proceso, resucitaron de la muerte y llegaron a sobrevivir meses, aunque con severos daños cerebrales, ceguera, la motricidad desequilibrada y alteraciones nerviosas severas. Tiempo después de hacerse conocido, Robert Cornish mencionó que lo haría con personas. No tuvo que buscar mucho esto, ya que un prisionero condenado a muerte se había ofrecido para los experimentos. Robert tenía esperanzas de que las autoridades penitenciarias le otorgaran el permiso para manipular el cuerpo del criminal. Cuando intentó hacerlo con un preso condenado a muerte, las autoridades le negaron el permiso en el último momento por temor a que tuvieran que liberarlo si la técnica funcionaba. El estado de California, no obstante, consideró que las investigaciones de Cornish no eran éticas y prohibió los experimentos. Leo Stanley y los trasplantes. Leo Stanley era un cirujano estadounidense que trabajaba en la prisión estatal de San Quentin. Se hizo conocido por llevar a cabo experimentos poco éticos en seres humanos, principalmente en reclusos de la cárcel. Stanley comenzó realizando vasectomías en los prisioneros, con el objetivo de obtener conocimientos en un nuevo campo de la medicina, la endocrinología. Para ello, estudió diversas glándulas, pero su principal interés fueron los testículos masculinos. Stanley creía que la disminución de las hormonas sexuales, que se asocia con el envejecimiento, que podía ser la causa del aumento de la criminalidad y los problemas físicos. Por lo tanto, buscaba solucionarlo extirpando los testículos de prisioneros mayores y trasplantándolos a prisioneros más jóvenes. Llegó un punto en el que ya no encontraba más prisioneros para sus experimentos y comenzó a utilizar testículos de personas fallecidas, incluyendo a reclusos recién ejecutados. En 1928, Kelly fue ejecutado por quitarle la vida a 3 personas. Stanley cortó su cuerpo y le hizo una autopsia, luego extrajo los testículos de Kelly para injertarlos en un prisionero anciano. Cuando el tío del ejecutado fue a reclamar el cuerpo, se sorprendió al ver que había sido cortado.
La madre de Kelly demandó a Stanley por la mutilación de un cadáver, alegando que no había consentido en una autopsia. Stanley escapó de la condena. Cuando esto también escaseó, intentó utilizar testículos de animales, como cabras y ciervos. Sin embargo, esto resultó en infecciones y rechazos del trasplante por parte de los prisioneros. Finalmente, Stanley tuvo una nueva idea: triturar los testículos de los animales hasta obtener una pasta, la cual inyectaba en el abdomen de los prisioneros. Stanley afirmaba que las glándulas de cabra curaban el acné, el asma, la depresión y la diabetes. Se estima que Stanley realizó alrededor de 10.000 implantes testiculares. Desde la década de los 50, se buscó difundir una idea en el público en general, bastante tétrica y errónea: que la homosexualidad era una enfermedad que podía curarse con el tratamiento adecuado. Por lo tanto, desde los años 50 hasta los 80, muchas personas se convirtieron en víctimas de terapias destinadas a curar su orientación sexual, como si fuera una enfermedad, en un intento de hacerlas más normales, por así decirlo. Aunque existían varias terapias controvertidas para tratar la homosexualidad, la terapia por excelencia era la terapia de aversión. Esta terapia consistía en exponer a la persona a imágenes homosexuales mientras se le aplicaban descargas eléctricas e inyecciones que provocaban náuseas, vómitos y convulsiones cuando la persona mostraba algún tipo de estímulo. Esta terapia afirmaba tener un éxito del 95%, pero esas afirmaciones se hicieron en 1934 y no eran confiables en absoluto. Este tipo de tratamiento era bastante popular en las décadas de los 50 y 60, y algunas personas lo recibían de forma voluntaria, mientras que otras eran sometidas a él involuntariamente. Además de la homosexualidad, se utilizaba ampliamente en instituciones de salud mental para tratar problemas como el tabaquismo, el alcoholismo. Un caso notable fue el del capitán Gerard William, arrestado por homosexualidad en 1962 y sentenciado a 6 meses de terapia aversiva. Trágicamente, falleció 3 días después de iniciar la terapia. Los médicos afirmaron que murió de causas naturales, pero un examen realizado 30 años después reveló que las inyecciones de apomorfina, un fármaco que provoca vómitos intensos, habían causado una serie de convulsiones que lo llevaron al estado comatoso y, finalmente, a la muerte. Al capitán se le inyectaba apomorfina inmediatamente después de mostrarle fotos de hombres desnudos, lo que resultó ser la causa de su fallecimiento. En Sudáfrica, de 1971 a 1989, un gran número de soldados homosexuales reclutados por la fuerza fueron sometidos a estas terapias aversivas. Cuando estas terapias comenzaron a fallar, se realizaron castraciones químicas y cirugías de reasignación de sexo. Sorprendentemente, esta cruel práctica contó con el respaldo de médicos, psicólogos y psiquiatras. La homosexualidad incluso llegó a ser catalogada como una enfermedad en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, aunque fue eliminada en 1973 debido a la falta de evidencia científica. A pesar de los horrores vividos por los soldados en África, nadie fue responsabilizado por los daños causados, ya que los líderes de este proyecto escaparon antes de ser juzgados. La sífilis en Guatemala. Este experimento se realizó con el objetivo de probar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos y fue parte de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno estadounidense en Guatemala. Estos experimentos tuvieron lugar entre los años 1946 y 1948 e implicaron la infección de ciudadanos guatemaltecos sin su consentimiento ni conocimiento. Entre las víctimas se encontraban soldados, reos y pacientes psiquiátricos con sífilis, así como otras enfermedades venéreas como la gonorrea. Se estima que más de 1.500 personas fueron infectadas y los investigadores recurrieron a prostitutas infectadas a las que se permitía pasar la noche con reclusos para transmitirle el virus, inyectándoles directamente la bacteria de la sífilis. Hay testimonios y pruebas que indican que también hubo niños huérfanos involucrados en estos experimentos.
Posteriormente, se estudió el desarrollo de las enfermedades venéreas en períodos prolongados de tiempo, sin ofrecer ningún tratamiento a los infectados, con el propósito de analizar el curso de la enfermedad, lo que resultó en la muerte de muchos de los afectados. Sigmund Rascher, el médico nazi, llegó a quitarle la vida a 100 personas sumergiéndolas en agua helada. Su experimento tenía el objetivo de estudiar los efectos del frío en el cuerpo humano. Rascher quería simular las condiciones climáticas a las que se enfrentaban los pilotos del Tercer Reich caídos en aguas gélidas. A petición del líder Heinrich Himmler, sometió a 300 prisioneros del campo de concentración de Dachau a sus tétricas pruebas. Dejaba a los prisioneros desnudos a la intemperie durante horas, hasta que se congelaban o los sometía en una cámara que emulaba las condiciones atmosféricas que sufrían los pilotos cuando alcanzaban los 65.000 pies de altura. Finalmente, los experimentos se suspendieron porque se consideraron inútiles. Los informantes de Rascher fueron clave durante los juicios de Nuremberg, pero el médico no llegó a ser juzgado, ya que fue ejecutado en 1945 por un pelotón de fusilamiento nazi, acusado del robo de 3 bebés. Joseph Mengele fue un médico nazi conocido como el Ángel de la Muerte. Causó la muerte de cientos de miles de personas, realizando experimentos horribles en busca de la raza perfecta, lo que se conoce como eugenesia. Después de haber sido herido en la guerra, Joseph Mengele fue asignado al campo de concentración de Auschwitz, el sitio donde llevó a cabo sus peores experimentos. Aunque experimentaba con todo tipo de personas, tenía una fijación por los gemelos. Todas las mañanas, al levantarse, se dirigía a la estación de tren y seleccionaba a sus víctimas. Siempre que encontraba gemelos, los separaba del grupo para experimentar con ellos. Incluso llegó a punto de coser a 2 gemelos por la espalda con el objetivo de averiguar cuánto tiempo sobrevivirían y cuál de los 2 era más resistente. Joseph Mengele llevó a cabo cientos de experimentos horribles. Uno de ellos fue para estudiar lo que sucedía cuando una persona tenía hipotermia y hasta qué punto podía resistir. La mayoría de los experimentos de Mengele llevaban a los pacientes a perder la vida. Este experimento surgió porque los soldados alemanes morían cuando combatían en Rusia durante el invierno, y él quería encontrar una estrategia para que sobrevivieran. Llenaba piscinas con agua fría y añadía hielo, enfriando el agua casi hasta el punto de congelación, y luego sumergía a las personas con las que experimentaba. A medida que la temperatura de las personas disminuía, observaba lo que les sucedía. Sin embargo, su mayor obsesión era determinar en qué punto las personas morían. A pesar de las súplicas de las víctimas, que decían que no podían soportar más el frío, él nunca abandonaba los experimentos. Joseph Mengele pudo describir gran parte de los acontecimientos clínicos que ocurren cuando una persona tiene hipotermia y también determinó en qué punto morían. Sin embargo, esto costó la vida de muchas personas. Estos experimentos eran horribles, y debido a historias como esta, Joseph Mengele es conocido como el Ángel de la Muerte. Otros experimentos que realizó incluyeron el uso de sulfamidas, cámaras de gas y esterilización masiva. Se dice que una noche Mengele le quitó la vida, personalmente, a 14 gemelos inyectándoles cloroformo directamente en el corazón. También hizo intentos de cambiar el color de la iris, a través de inyecciones químicas. También le quitaba la vida a personas con heterocromía, para extraer sus globos oculares y enviarlos a Berlín para su análisis. Igual que el Escuadrón 731, Joseph cometió muchas atrocidades. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Imperial de Japón estableció el Escuadrón 731, una unidad dedicada al desarrollo de armas biológicas para utilizarlas en la guerra contra China. Este escuadrón, liderado por Shiro Ishii, contaba con cárceles experimentales y laboratorios donde se investigaba cómo propagar enfermedades como la peste y la tuberculosis en bombas. Varios ataques aéreos se llevaron a cabo en ciudades chinas, lanzando cápsulas repletas de parásitos infectados que desencadenaron epidemias de peste y cólera, causando la muerte de cientos de miles de chinos. Además, en los experimentos con seres humanos, se les inyectaban enfermedades y se realizaban cirugías sin anestesia con personas que ellos mismos le habían inyectado una enfermedad. También le quitaban órganos para ver cómo actuaba la enfermedad en ellos, todo esto, mientras las personas seguían con vida.
En ocasiones, los prisioneros eran sometidos a la congelación y amputación de sus extremidades. Para estudiar los efectos de la gangrena y la putrefacción que se producían en ausencia de tratamiento médico. Pusieron a prueba lanzallamas sobre humanos y también personas fueron atadas para probar con ellas armas químicas y bombas de gérmenes. Se dice que el Escuadrón 731 fue el culpable de quitarle la vida a 3.000 personas, pero debido a las armas biológicas usadas en la población china durante la guerra sino-japonesa y la Segunda Guerra Mundial, la cifra de muertos y afectados llega a más de 300.000 personas, y así, el Escuadrón 731 cometieron muchas más atrocidades. Los japoneses también contaminaban fuentes de agua y cultivos, lo que resultó en una devastación considerable. Este período de la historia se conoce como el Holocausto Asiático. Aunque al finalizar la guerra, el ejército imperial fue juzgado, los miembros del Escuadrón 731 intercambiaron información por su libertad con los Estados Unidos.